Dios. Alabado sea su nombre. Pueden tomar su asiento, por favor. Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él está siempre con nosotros. Les dijo a sus discípulos: no los dejaré solos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con nosotros para siempre. Se fue Jesús a interceder a la derecha del Padre por toda la humanidad, pero Él va a regresar, y va a regresar por aquellos que han vivido y han puesto en práctica su palabra, porque Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Demos gracias a Dios porque hemos encontrado al verdadero, al que nos salvó, al que dio su vida por nosotros. Vamos a leer en las Escrituras, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Dice así la palabra de Dios. El Señor hablando a sus discípulos, hablando con el Padre. Pero también los discípulos ya no están aquí, pero los que hemos creído y hemos recibido por la fe a Cristo Jesús en nuestras vidas, ahora nos toca predicar con nuestros hechos, con nuestra vida, con la palabra a la gente que está sin Cristo, que han sido engañados por el enemigo, creyendo que una religión les va a salvar. La religión no te salva, te salva Jesucristo. Amén. Por eso el Señor dice que tenemos que recibirlo en tu vida, en tu corazón, para que Él entre y cambie y limpie, te santifique, te justifique. Dice la palabra de Dios en San Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero debemos pedir conforme a su voluntad. Si tú eres un hermano en Cristo, recién convertido o ya tienes tiempo, si te alineas en el camino de Dios, buscándolo siempre, entonces tú vas a andar conforme a la voluntad de Dios, y estoy seguro que tú no vas a pedir mal, vas a pedir bien, porque andas en el Espíritu. Y si el Señor, que sabe todas las cosas, Él sabe cuándo te las da y cuándo no. Solo que te está tratando contigo para ver si en verdad le eres fiel. O porque Él quiere que te vacíes de todas esas obras carnales que a veces, estando en el camino del Señor, a veces cometemos pecado. Cuando tú te vacías por completo de eso, entonces el Señor te llena. Ya no vive Juan, ya no vive Jesús, a unos se llaman Jesús. Ya no vive José Luis, ya no vive Sandra.
Ahora vive Cristo en ti y tú pones por obra la palabra de Dios y te pareces a Cristo. Porque debemos de morir a todas esas obras carnales. Nos cuesta, duele, porque esta carne le gusta pecar. Pero si permanecéis en mí, dice el Señor, y haces las cosas que Él te dice, que cada día lo busques, que cada día te llenes de Él, que estés en su presencia, Él te va a revelar lo que Él quiere hacer contigo. Y si Él te pone allá a predicar, nadie te puede quitar. Si Él te pone allá en tu trabajo a predicar, nadie te quita, porque el Señor te respalda. Nosotros no debemos seguir los ministerios te siguen a ti, porque el Señor, Él hace lo que Él quiere. Yo no puedo decir, yo voy a ser evangelista, yo voy a ser apóstol, yo voy a ser diácono, no sé. El Señor da los ministerios. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo saber? Porque yo muchas veces yo decía, yo no sé, Señor, pero yo te sigo, pero yo no sé en dónde me pongas. Y siguiendo al Señor vas descubriendo. Y el Señor te empieza a revelar y te empieza a hablar en la intimidad, en la oración, en que tú estás poniendo en práctica su palabra y lo estás buscando. En una sola palabra, estás enamorado del Señor, estás enamorado de Él y quieres hacer muchas cosas, pero tienes que entrar a tu cuarto, en tu aposento y hablar ahí con Él, y Él ahí te revela, Él ahí te dice, yo quiero que vayas a tal parte, o yo quiero que hagas esto o aquello, o todavía has fallado, pero yo te perdono, te limpio y sigue adelante. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nosotros y el Señor Jesucristo, cuando nosotros le hemos recibido, ahora somos hijos de Dios, porque antes éramos criaturas de Dios. En un principio estábamos bien, Adán y Eva no habían ofendido a Dios, no habían pecado, no habían desobedecido de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si así se vieran ellos permanecido, no estuviéramos así como ahorita estamos. Pienso yo que seríamos como allá en el cielo, el reino de Dios allá en el cielo. Pero debido al pecado, a la desobediencia de Adán y de Eva, entonces entró por un hombre, Adán, el pecado y la muerte. Y por un hombre, gracias a Jesucristo, que fue santo, justo y no pecó, dijo, entró la vida. Y cuando él vence a todas estas huestes espirituales de maldad, vence al mundo, vence al pecado, Él nos da la victoria y nos reconcilia con el Padre, para que ahora podamos tener la entrada directa al lugar santísimo para hablar con Él, y Él nos puede hablar también. Decía yo la otra vez que prediqué que si algunos han oído su voz audible, algunos otros no. Pero yo creo que el Señor, si Él se quiere revelar y manifestar, Él puede dejar escuchar su voz y te dice y te habla y tú lo escuchas. Y si no, no importa. La palabra de Dios aquí está revelada y Él nos habla también por la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Si el Señor me dice que yo, como hijo de Dios, debo de buscar su presencia, debo ser obediente, porque Él sabe que eso es lo mejor para mí y que con eso yo voy a estar más cerca. El Señor se va a manifestar en mi vida.
pero todo aquel que le busca. El Señor Jesucristo ahora es nuestro Padre porque le recibimos en nuestro corazón, en nuestra vida, para cambiarnos, para transformarnos, para que ya no vivas tú. Deja que viva Cristo dentro de ti. Que todo lo que hagamos, dice, este hermano, esta hermana se parece a Cristo. O solamente con verlo. Su mirada, su semblante, no sé qué tiene, me atrae. Siento algo bonito. La presencia del Señor siempre está contigo. La presencia del Señor la sientes donde quiera. Aquí, en la calle, en tu casa. Cuando estás alabando, cuando estás danzando, cuando estás orando, el Señor se puede manifestar. La presencia de Dios no solamente la puedes sentir aquí en la iglesia, la puedes sentir en la calle. Cuando tú vas en la calle también puedes ir orando, caminando. El Señor te va escuchando y te va oyendo. Él lo he hecho así y voy orando en el camino y siento su presencia. Siento su presencia y si Él me indica que hable, entonces yo empiezo a hablarles a las personas de Cristo. Y me da una seguridad y una confianza para hablar su palabra. Entonces lo hago. Si Él es nuestro Padre y Él nos dice que debemos de vivir en el Espíritu, el vivir en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivir en el Espíritu es ser completamente, absolutamente obedeciendo la palabra de Dios. Si Él me dice que yo debo de ayunar, ayuno. Si Él me dice que yo debo tener intimidad con Él, yo me meto a mi cuarto y hablo con Él. Pero ¿qué pasa? Estamos ocupados en nuestros quehaceres, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, hacemos muchas cosas, el quehacer. Muchos decimos en la casa, ay, es que el quehacer, vamos a hacer primero el quehacer. Y cuando lo que debería hacer primero es, Señor, gracias porque pude abrir mis ojos a un nuevo día. Gracias porque tengo lo necesario y el alimento para que yo pueda vivir y tenga energías para trabajar. Pero también no descuides la palabra de Dios, que es vida, que es para que tu espíritu crezca, tu espíritu se desarrolle y tú puedas ser sensible al Espíritu Santo. Y entonces tú vas a empezar a escuchar cosas que el Señor te quiere decir. Si el Señor me dice que debo de ayunar, ayuno. Si me dice que debo de orar, voy a orar. Que Él quiere hablar conmigo, voy a hacerlo. En Mateo 6, 17 y 18, allí el Señor nos dice cómo debemos orar. Busquemos ahí en Mateo 6, 17 y 18. Si alguno tiene, por favor, dale lectura. Para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Ahí oramos y ayunamos, pues tenemos que hacerlo. En Marcos 9, 29, buscamos otra cita. Y dijo, este género, Amén. Amén. por nada puede salir sino con oración y ayuno. Si estamos preparados, como dice el Señor, en ayuno, en oración, ese es el alimento espiritual para nuestro espíritu, para que cada día nosotros estemos fortalecidos y seamos guiados por el Espíritu. Entonces, cuando estás preparado, así como Jesús se preparaba, oraba, ayunaba, ayunó 40 días y 40 noches, nosotros también
no, quizás no vamos a ayunar 40 días y 40 noches, pero tenemos que ayunar, no sé, un día, 2 días o unas horas. Y dedicárselo al Señor allí en tu aposento, allí donde tú te hincas o te sientas, tú puedes orar. La posición, no, el Señor no se va a fijar en la posición. El Señor lo que se fija es que tú te apartes de todo pecado y como tú quieras, sentado, hincado, postrado, acostado, puedes orar, caminando, puedes orar. Entonces, debemos estar siempre preparados para que cuando en ese momento el Señor se quiera manifestar, tú ya vas preparado, bien alimentado, bien nutrido. Ayuno, oración, palabra de Dios y obediencia. Y cuando se manifiesta el Señor, porque tú vas preparado, el Señor te empieza a usar. Si vas por la calle y te encuentras con un endemoniado, tú no vas a enfrentar la lucha así, que se te presenta y te agarras a trancazos, a patadas, usando, no sé, lo que tú hayas aprendido, artes marciales. No, eso no vas a usar. Tú vas en el espíritu, porque tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Yo voy en el espíritu, voy en ayuno, voy en oración, estoy siempre constantemente alimentándome, entonces el Señor se manifiesta. Y cuando se presenta un endemoniado, pues como así a Jesús se le presentó, Jesús cuando se le presentó el endemoniado gadareno, no le echó patada, ni le echó golpe, ni maldijo, solo le dijo, espíritu inmundo, sal fuera. Solamente. Toda la autoridad la tiene el Señor, toda la autoridad la tienes tú, la tengo yo, porque el que mora aquí adentro es el Espíritu Santo, y si tú andas en el Espíritu, tú tienes toda la autoridad. Que el diablo te maldice a través de las personas, eso no le hagas caso. Es el diablo que te está diciendo, que te está maldiciendo. Porque si tú vas contra la persona, tú la vas a odiar, ya no la aguanto, y no sé, a lo mejor pasa algo más grave y van a caer hasta a las autoridades, a la cárcel. Eso no. Tenemos que andar en el Espíritu para que así podamos decirle al espíritu inmundo, sal fuera en el nombre de Jesús. Lo identificas rápido y eres guiado por el Espíritu Santo. Y si el Señor te habla, pues tú lo puedes oír aquí en tu mente. Y si la oyes la voz de Él, tú sabes cuando Él te está hablando, no todos la van a oír. Tú la vas a oír porque tú andas en el Espíritu. Entonces, eso tenemos que hacer porque el Señor dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A veces no sabemos cómo pedir, pero cuando yo recibí al Señor Jesús, mi oración era siempre, se me quedó muy grabado cuando dice la Escritura, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. El Señor, yo le dije al Señor, yo quiero mejor las riquezas espirituales, porque si yo busco las cosas espirituales, buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces yo dije, pues entonces si yo busco tu rostro, tu presencia, obediencia en tu palabra y hago todo lo que tú me digas, todo lo demás viene por añadidura. Claro, Dios no se va a molestar si tú le pides un carro, si tú le pides una casa, Yo le dije al Señor, tú me das lo que tú sabes que necesito. Yo lo que quiero es mejor todo lo que es la riqueza espiritual. Y lo demás tú me lo das, lo material. Yo no tenía casa. Allá en mi familia, la casa era de mamá y estábamos ahí, tengo puras hermanas. Estábamos ahí y todos decían, no, pues nosotros vamos a estar aquí en la casa y tú te vas para allá. Y como alguien quería quedarse con la casa, yo no.
A pesar de que la casa estaba a mi nombre, yo podría decir, yo soy el dueño, yo soy el titular. No se las doy y no, nada, es mía. Aunque yo no hubiera pagado, pero yo también, yo cooperaba para pagar la renta entre todos. Pero la casa, decíamos, era para mamá. Pero ya cuando las cosas van pasando, mi mamá fallece y todo, se quieren quedar con la casa a alguien. Pero yo les dije, yo sé que el Señor me va a dar una casa. ¿A dónde? Yo no sé. Pero aquí adentro en mi mente yo decía, el Señor me va a dar una casa, bien seguro. Pero no sé a dónde, pero Él me va a dar una casa. ¿Yo por qué voy a estar peleando la casa? Yo sí podría decir, yo no les doy nada y ante los abogados y todo, y yo sería el ganón porque yo soy el titular, aunque no la haya pagado y ellos la pagaron. No, yo le dije, sí, se la dieron a una hermana, se la vendieron a mi hermana y mi hermana me dijo, oye, hermano, yo quiero que vayas conmigo aquí, donde se resuelve todos esos asuntos, a la notaría y eso, para cambiar el nombre, para que ella va a ser la dueña y a mí me borran. Sí, le dije yo, sí. Y fuimos y ya, se quedó las escrituras a nombre de ella. Mi mamá se la vendió, era la más chica ella. Y yo siempre orando, yo siempre buscando la presencia de Dios, gozándome en el Señor. Y yo no me importaba si el Señor me va a dar una casa, no sé. Y pasó todo y el Señor me dio una casa. Me dio una casa aquí en Sauces, aquí, en Zumpango. Sauces, vivo allí en Manzana 27, lote 22, Arbolada Los Encinos, y la colonia es el fraccionamiento Sauces 2. Y de ahí para allá, pues, yo buscaba una iglesia para ir a asistir, escuchar la palabra de Dios. Conocí una iglesia por allá, Pan de Vida, y pues allí yo dije, pues aquí el Señor me va a poner. Y resulta que no, por acá, aquí había una amiga, una compañera que vivía por allá, y me invitaba para acá, y yo decía, sí, voy, luego voy. Hasta que vine, y aquí me quedé, y yo desde que llegué aquí, no quiero decir que, ay, yo soy más espiritual que ustedes, no. Yo siempre he sentido la presencia de Dios aquí. Cuando yo llegué a este lugar siempre siento la presencia de Dios y me dan ganas de llorar y predico la palabra con gozo, con gusto. No lo hago así de que, ay, qué carga, qué predica. Ay, ¿por qué no ponen a otro? No. Con todo gusto, el Señor conoce que yo lo hago de todo corazón. Y si a veces a lo mejor no doy bien la palabra, yo le digo al Señor, enséñame para yo hablarles bien. Yo no quiero cometer faltas así que yo les vaya a decir otra cosa, Señor. Yo quiero hablarles lo que tú les quieres decir y que tu Espíritu Santo hable y tome mi vida, tome mi corazón, mi cuerpo, alma y espíritu y abras mi boca y la palabra que sale de mi boca sea tu palabra para sus vidas, porque eso es lo que te hace crecer y te hace que tú vuelvas al Señor. Yo puedo hablar muchas palabras, pero si mi palabra no va a hacer efecto, va a hacer efecto la palabra de Dios. Si me dice que oro. Si me dice que hable con mi padre, pues voy a hablar con él. Si me dice que ayuno, pues voy a ayunar. Si me dice que sea hacedor de su palabra, pues debo de ser hacedor de su palabra. Porque no me conviene y no me sirve para nada. Yo vengo a la iglesia, pero ¿por qué vienes a la iglesia? Porque me gusta fulanita. Hombre, me gusta aquella muchacha o más me gusta aquel. Yo por eso voy. Pues yo diría por las dos cosas, ¿no?
No nomás por eso, porque si allá está una persona que me gusta y soy soltero y pues está en la palabra de Dios, pues hay que fijarse que sea espiritual y yo también le echo ganas. Pero busco mi pareja, o sea, mi novia, ¿no? Mi novia. Que sea, porque el Señor dice que un yugo desigual no, sino debes de buscar a tu pareja, a tu novio, que sea también de la iglesia, que reciba a Cristo, que haya nacido de nuevo y que ahora él le obedece a Dios. Porque si no, te casas con otro de allá que no tiene a Cristo, no, muchos problemas. Te quiere echar para afuera del camino de Dios. El diablo nos engaña. Bueno, entonces debemos de permanecer en la palabra de Dios y siempre nos va a ir bien, Dios nos va a bendecir y Dios tiene ya tu pareja, tú ni te preocupes. Solteros, bueno, aquí no están los jóvenes, los adultos o algunos que son viudos o viudas tú busca el reino de Dios y su justicia y ya no te vas a quedar solo. Yo le digo al Señor, si se muere toda mi familia y mi esposa y yo estoy solo, no estoy solo. El Señor está conmigo, lo tengo todo. Si me muero, ya me fui con el Señor. Yo no me preocupo de eso. Y tampoco me preocupo de que me dicen, no hables de la palabra. Bueno, no me dicen de la palabra, nomás me dicen, no hagas eso porque un día te va a pasar algo, te van a apedrear o te van a pegar. Y yo no le debo de hacer caso a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si el Señor me dice, háblales, yo les hablo y no me callo, yo les hablo. Porque el enemigo te quiere intimidar. El Señor una vez me dio una parte de la Escritura, me dijo, no te intimides, en nada intimidados por los que se oponen, porque ciertamente para ellos es indicio de perdición. O sea, ellos no quieren, se pierden. Mas para ti, que me sigues y me obedeces, de salvación. Te vas conmigo a mi presencia y estaremos allí contigo. Estarán conmigo ustedes. Porque la vida no es nada más nacer, crecer, tener familia y morir y ya se acabó todo. No. El Señor dice que tú tienes vida eterna y todavía sigue la vida. Y vamos a estar con Él alabándole, exaltándole, honrándole. Así como en los ángeles están con Él, allá pues ya no hay sexo. Allá ya no va a existir nada de esto. Ni sexo, ni pleitos, ni chismes, ni mentiras, ni nada, ni confusión, ni hipocresía, nada, ya no hay allá nada. Todos somos santos, desde aquí ya somos santos, pero estamos en esta naturaleza carnal que nos lleva al pecado, que tan solo luego, la verdad, vemos, hay una muchacha, ay, qué bonita está bien, ya la viste, pero ya no sigas pensando ni qué cosas, ya la vi, ya está bonita, está guapa, ya. Pero se quedan, todavía la hacemos así, ¿no? Entonces ya estás pecando, ya estás pecando. Entonces, si tú te das cuenta que ya estás pecando, nadie lo sabe más que tú, pues, Señor, perdóname, porque ya, tú dices que ya adulteré, porque si codiciares a la mujer en tu pensamiento ya adulteraste. No lo llevé a la práctica, Señor, pero el Señor te dice ya adulteraste, porque es espiritual. Entonces, perdóname. Y el Señor te perdona y ya te levantas y ya vas bien y sigues buscando a Dios. Cuantas veces te pase, pide perdón. Porque si no, entonces nadie sería salvo. Gracias a Dios que nos ama. Porque dice, donde sobreabundó la gracia, el Señor te perdona. Donde dice que cuando Adán peca, trajo la muerte al pecado. Pero cuando Cristo vence, trae la vida. Y vida en abundancia y sobreabunda la gracia de Dios. Por eso dice el Señor,
a cada uno de nosotros. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Así es que yo ya no me glorío en por lo que bueno que yo haga, sino me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el Señor me ayuda para que ya no siga pecando. Gracias a Dios. Si me dice el Señor que tengo que hacer todas estas cosas, pues lo voy a hacer, porque Él es mi Salvador, Él no me engaña, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y Él lo hará, Él habló y Él lo lleva, lo ejecuta y lo cumple. Cuando dependemos de Dios, somos fieles en obedecer su palabra, como está escrito en San Juan 14:23. ¿Qué dice San Juan 14:23? Ahora como que yo... San Juan 14:23 dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. O sea, vamos a poner en práctica su palabra, vamos a ser hacedores de su palabra. Mi palabra guardará y mi Padre le amará. Cuando tú guardas y obedeces la palabra de Dios, la haces viva, o sea, la vives. Dice, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ya tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo y aquí te dice que si tú vives la palabra, la obedeces, viene el Padre también a hacer morada dentro de ti. O sea que en nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando tú pones por obra la palabra de Dios. Y tú tienes toda la autoridad y todo el poder que Dios te dio y que ellos están morando dentro de ti. Si tú estás con Dios y eres fiel, ningún demonio, ningún infierno puede contra ti. Porque el Señor de señores, que es el dueño de toda esta creación, de todo el universo, está contigo. Porque tú eres su hijo. El Señor Jesucristo nos habla también por el apóstol Pablo, que nos dice que somos el templo del Espíritu Santo. Por eso les decía que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 nos dice el Señor, vamos a ver, que el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros y está. 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3:16. Dice la Escritura: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, en ustedes? Cuando tú recibiste a Cristo, el Espíritu Santo vino a hacer morada dentro de ti. Por eso Pablo les dice a los corintios, le dice a ellos, o sea, ahorita esta palabra es inspirada por Dios, o sea, quiere decir que Dios inspiró a Pablo, entonces esta palabra es también para nosotros. Entonces, parafraseando, dice que Dios le dice a la iglesia Betel, aquí en Rinconada de la Laguna, que se han convertido, que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Les dice el Señor a ustedes y a mí: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? Y abajo dice: y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, debemos ser santos como el Espíritu Santo, pues es santo. Entonces debemos estar siempre
permaneciendo. O sea, ¿qué es permanecer? Es poner en práctica y obedecer todo lo que el Señor nos diga, porque somos sus hijos y porque Él nos llamó para eso, para servirle, para adorarle y para conocerlo más. Había un canto hace ratos que decía, quiero conocerte. Que no sea nada más de labios, Señor, quiero conocerte. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Te quieres parecer a Él? Sé obediente lo que Él te dice, obedece todo lo que Él te dice. Porque Él es el Dios verdadero. El mismo Señor cuando está orando al Padre le dice, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Dice, tu palabra es la verdad. Si tú lees la palabra de Dios y la vives, la obedeces, eres hacedor de su palabra, entonces el Señor está contigo siempre. No quiere decir que cuando pecas ya no está el Señor, sí está el Señor. Lo único que tienes que hacer que si pecas, arrepiéntete, pide perdón y el Señor te perdona. Pero tampoco no digas, ay, pues al fin que el Señor me perdona, puedo pecar tantito y ya, y no, porque el Señor sabe cuando tú pecas, que no queriendo pecas, o cuando lo estás haciendo solo como jugando. Porque dice, nomás está jugando, no lo está tomando en serio. Entonces debemos de pedir perdón. Cuando yo, muchos dicen, ay, pues, si bailar no es pecado, es un deporte. Pues sí, yo también así decía y pensaba igual, es un deporte, me divierto, no tomo, ya no digo groserías, pero pues, yo bailo. Pero tú bailas, toda esa música del mundo está dirigida solamente al hombre, a la mujer, a la naturaleza, pero nunca le da la gloria a Dios. Luego hasta hay cantos que hasta bueno, las canciones que luego salen hasta mientan la mamá. Y luego esas que luego que en las fiestas dicen fondo, 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 y están echándose la tequila, fondo, fondo, fondo. ¿A poco eso le agrada a Dios? Yo digo que eso no le agrada a Dios. Dice el Señor, embriágate de mi espíritu, vive la palabra. Y cuando tú lo descubres y cuando tú lo obedeces y cuando tú lo haces, sí es verdad, sí es cierto. Vas a sentir un gozo tremendo y unas ganas de servirle al Señor cuando tú te llenas, cuando tú haces todo lo que Él te dice. Y donde quiera que te pares, tú hablas de Él. Tú les hablas a la gente. Nadie te detiene porque el Espíritu Santo te impulsa, te da la fortaleza. Vas con toda autoridad. Todos los ángeles, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y todos los ángeles están alrededor tuyo. Y tú dices, ay, pues, cuando no buscas a Dios, pues vas con miedo. Y no, pues yo no sé qué decir. Mejor no. Que diga el pastor. No, pues él tiene más tiempo. No, pero cuando tú puedes ser un pequeño, un niño, una señorita, un adolescente, un adulto, y estás lleno de la presencia de Dios en obediencia, Él te conoce, que lo buscas de verdad. Nadie que te pare, que dice, no, si tú sigas predicando te va a pasar esto y esto y esto. Cállate, diablo, ¿no? O sea, yo pienso en mi mente, cállate, diablo. No es la persona que me está diciendo, es el diablo. Yo sigo adelante y vas a ver, embriágate del Espíritu Santo. No os embriaguéis de vino, sino del Espíritu Santo. Embriágate del Espíritu Santo. Eso es embriagarse, llenarse, ser obediente a Dios, hacer todo lo que Él te diga. ¿Y qué? Debe ser nuestra prioridad. Y a veces no es nuestra prioridad. Yo me levanté. Y en la casa, ahora te toca hacer el quehacer, te toca hacer el quehacer. Ya desde temprano ya hay que hacer el quehacer. Y yo les digo, primero, voy a orar. No, primero debemos estar limpia la casa.
ya para no estar discutiendo, pues bueno, ya. Yo barro, pues, me apuro. Le digo, pues ya que está limpio ahorita me voy a meter allá a hablar con mi padre. Ya me meto. Pero debe ser la prioridad. Ya cuando yo me voy a trabajar, nada más le digo al Señor, Señor, gracias porque pude abrir mis ojos a otro día, gracias porque me das fuerza, gracias porque puedo ir a trabajar, me puedo mover, Señor. Muchos ya no amanecieron, a lo mejor murieron, otros están enfermos en los hospitales. No, Señor, gracias porque aquí me puedo mover, gracias porque estoy aquí en la casa de Dios. Oh, Señor, gracias. Y ya te va bien. Entonces todos los días, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pues todo lo que queréis y os será hecho. Yo le digo al Señor, tú dame lo que tú sabes que yo necesito, porque si yo luego pido, a lo mejor me equivoco. Y Él me lo va a dar. Pero sí, lo que más anhelo es mejor las cosas espirituales, las riquezas espirituales y todo lo demás por añadidura. Conclusión, si amas a Dios, vas a obedecer en todo lo que Él te diga, sin cuestionar, sin preguntar. Cuestionar es preguntarle al Señor, Señor, ¿y si hago esto? O Señor, te condiciono, Señor, yo te sirvo, voy a hacer esto y esto, pero si tú me das un carro, una casa, si es soltero, o una novia, no, pero una novia hermosa. Una novia, pues, a ver. Unas veces nos decían, ustedes pueden decidir porque Dios ve qué gustos, quiere saber qué gustos tienes. Y unos decían, bueno, pues yo de hoy en adelante voy a poner una cartita y voy a poner, yo quiero una hermana en Cristo que esté delgadita de cintura, formada así, y pelito güerito o negro, ojos así y ojos color verde. Y yo, pues no venía nunca. Entonces, yo dije, pues que sea la voluntad de Dios. Él sabe la voluntad de Dios. Él sabe, Dios sabe lo que Él nos va a dar. Y Él nos va a dar algo bueno. Hasta te puede decir, pero a veces uno no sabe esperar. Entonces, sin cuestionar a Dios, sin preguntarle, Señor, tú sabes lo que es mejor para mí, lo que tú me vas a dar. Solamente, Señor, ayúdame a que sea eso lo que tú me vas a dar y que yo no me equivoque, que no sea que yo lo tome y eso no es, porque el diablo te ofrece lo que no es, migajas, pero Dios te da lo mejor. A lo mejor si no es muy bonita así físicamente, pero pues tampoco no es muy fea, ¿verdad? Pero lo más bonito es que busca a Dios y vive para Dios, y los dos van guiados por el Espíritu Santo y van a tener un matrimonio y se casan y van a tener hijos. Y claro, a los hijos ya los debemos guiar en el camino del Señor desde pequeños, para siempre hablarles, para que cuando sean viejos ellos digan, mi padre me hablaba, mi padre me decía, y entonces ellos también empiezan, porque la decisión para ser salvo es personal. No porque tu tío ya se salvó o tu tía, yo también. No, tú personalmente tú tienes que ir al Señor y decirle que tú lo quieres recibir. Le doy gracias a Dios porque mi familia ya se entregó al Señor. Falta uno que otro por allí que anda medio así como que no, como que sí. Pero, ¿saben cuántos años, hermanos, pasaron para que mi familia se acercara al Señor? Si yo me hubiera puesto a pensar, yo creo que yo me hubiera desesperado. Yo dije, yo te sigo, Señor, yo te obedezco a ti, y tú tienes el día y la hora en que los vas a salvar a todos. Y sí, oraba yo siempre por ellos. Y dije, y una vez le dije al Señor en oración, si yo no veo la salvación en vida, o sea que yo esté vivo y no veo la salvación, Señor, aún así si yo
muero, tú eres fiel a tu palabra, tú no fallas, yo sé que tú los salvas, aunque yo no los vea. Allí me permitió estarlos viendo como se entregan al Señor, híjole, y el Señor los llena, uno acabando de recibir a Cristo en su corazón y al otro, y lenguas, luego bautismo del Espíritu Santo en lenguas, y lo traía como loquito en lenguas y brincando, y que hasta ni sabía predicar, que hasta los vecinos, amigos que ahí componían llantas, fue con ellos y los abrazó y llorando y hablando sus lenguas, y allá le decían, ¿qué tiene esta? ¿De cuál se fumó? Decían, y dice, no, es que es Dios, dice, es que venimos de la iglesia. Pero pues solo el Espíritu Santo pues lo movió y los abrazó y oraba, pero en lenguas. Y luego dijo, yo estaba en la casa, dice, y el Señor oyó su voz, fíjate, hasta yo dije, ay, qué privilegio, a Él sí le habla, y yo tengo más tiempo, y a mí el Señor no me habla con voz audible. Pues el Señor hace lo que Él quiere. Y dice que Él le dijo el Señor, hoy te voy a bautizar con mi Espíritu Santo, así como estoy hablando y como se oye, le dijo a mi sobrino, hoy te voy a bautizar con el Espíritu Santo, le dijo allí en su casa. Y cuando se metió a bañar, dice, yo me metí a bañar, tío, y estaba alabando a Dios, y claro, estaba orando, hablando con Dios, lo que él le quería decir a Dios, y dice, y que empiezo dice, no sé qué me pasó, dice, empezaba yo así a moverme, y así, dice, ay, y entonces empezaba a hablar en lenguas. No, pues, pero sí, pasaron ¿cuántos años? Que yo le calcule como unos 15 años, 16, 17 años para que mi familia se entregara a Cristo. Si yo hubiera dicho en esos 16 años, yo ya no te sigo, Señor. Yo dije, yo te voy a seguir. Yo sé que sí los vas a salvar. ¿Cuándo? No sé, pero ahí están. Ahí está, dice el Señor, mira, ahí están. Yo te permití ver que yo soy fiel, que yo contesto la oración y que yo quiero que todos se salven. No nomás tu familia, todos. Pero falta que ellos quieran. Entonces, si amas a Dios, le vas a obedecer en todo lo que Él te diga, sin preguntarle, estarás dispuesto siempre para servirle en todo. Y serás bendito, porque si confías en Él. ¿Qué nos dice Jeremías 17, 7 al 8? Vamos a buscar Jeremías 17 al 8. Si tú confías en el Señor. Jeremías 17, 7 y 8. Amén. Cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no faltará ni dejará de dar fruto. Amén. Así vas a ser si tú confías en el Señor y le obedeces. Siempre darás fruto. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos van a fluir en tu vida, en el momento que se necesite, en el momento que Dios se manifieste. Y también te capacita. Vamos a ver qué dice en 2 de Timoteo 3:16. Le voy a dar lectura. 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura, toda, ¿verdad? Toda, el Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios te da la capacidad, te capacita, te dice cómo debes, qué es lo que va a ser la palabra cuando tú la obedeces. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, te va a enseñar la palabra de Dios si tú la obedeces. Para redarguir cuando pecas. Él te dice: estás haciendo cosas malas, hijo mío, apártate de ese pecado, confiésalo y apártate. Para corregir
Él te va a corregir. La palabra de Dios te corrige. Para instruir, la palabra de Dios te instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, tú y yo, el hombre de Dios, el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor te capacita, el Señor te dice que tú vas a ser esa persona, que te capacita, que vas a estar siempre enteramente preparado para toda buena obra. Y tienes la victoria y sabes que de antemano tu carne ya no te domina. ¿Por qué? Porque estás viviendo, estás buscándolo en ayuno, en oración, en leer su palabra, en ser obediente, en ir y predicar la palabra de Dios a quien sea, quien esté. Si es el presidente, al presidente le predico. Si es el más matón de aquí, más endemoniado, le predico. Porque tú vas con la autoridad y le puedes sacar ese demonio que lo tiene atado. Que Dios les bendiga, hermanos, y es todo lo que el Señor nos ha hablado, tanto a ustedes como a mí, nos habla el Señor siempre. Bendiciones, hermanos. Sí. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por la palabra, Señor, que fue ministrada. Señor, que esto, Señor, en sus corazones de mis hermanos, Señor, llegue hasta adentro, como dice tu palabra, hasta penetrar el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos. Oh Señor, para que sus vidas, Señor, sean guiadas por tu Espíritu, guiadas por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque con tu palabra, Señor, tú nos das el crecimiento al ponerla nosotros en práctica. Bendice a todos mis hermanos que están aquí presentes, Señor, y que los lleves con bien a sus hogares y con sus familias, Señor, siempre sean prosperados tanto espiritualmente como económicamente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.